Día nuevamente. Vamos a continuar con el desarrollo de las escuelas, tal lo habíamos anticipado con el video anterior. Eh, Ahora sí, ya con la escuela de Administración Industrial y General dentro de las escuelas clásicas. Eh, y vuelvo a mostrar el cuadro para que quede internalizado en cada uno que habíamos mostrado en el video anterior, que tiene que ver cómo está dada la cronología según la época en donde tuvo mayor resonancia. Un tema que lo voy a aclarar y que quizás se me pasó de mencionarlo en el video anterior, tiene que ver con que la ubicación de cada una de las escuelas fue donde tuvo mayor preponderancia, porque por ejemplo, el modelo burocrático de Weber en realidad tuvo nacimiento a principios de 1900, pero fíjense ustedes acá en el cuadro que su mayor preponderancia estuvo dado después de 1940, ¿sí? Pero bueno, si bien esos estudios comenzaron a principios de 1900, acá en este marco temporal es donde mayor trascendencia estuvo o tuvo su auge. Y así cada una de las escuelas fue ubicada justamente en función de su mayor relevancia o de reconocimiento. Es para que quede claro, que creo que yo en el otro video no lo dije y está bueno aclararlo. Vamos a remarcar nuevamente lo siguiente. A ver, la Escuela de Administración Industrial General, la de Fayol, está dada también dentro de un marco de la dimensión formal. ¿Qué significa esto? Lo vamos a repetir y lo vamos a repetir y lo vamos a repetir, ¿sí? La dimensión formal no tenía en cuenta el comportamiento del individuo dentro de las organizaciones. Es decir, era un elemento más, era una pieza más del proceso productivo y en consecuencia no tomaba en cuenta las necesidades y los requerimientos de ellos. Así que esto es fundamental que lo entiendan porque lo vamos a remarcar, porque ya vamos a ver que en la escuela de relaciones humanas el concepto va cambiando. ¿Ok? Esto es importante que lo sepan. Y como les dije en el video anterior, a mí me resulta interesante conocer las caras, más allá de los nombres, que a veces suenan fríos, de quiénes eran sus máximos exponentes. Me pareció interesante. Bien, vamos a aclarar lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo en el video anterior les había mostrado, ¿sí? La figura de una pirámide ejemplificando lo que sería o trazando una analogía? Una analogía es igual a, ¿sí? Eh, Trazando la analogía entre la pirámide y lo que sería la estructura de una organización, Taylor, por su experiencia laboral, se había enfocado en esta parte de la organización. Ustedes la están viendo en este momento, ¿sí? En lo que es la parte inferior. En cambio, el ingeniero Henry Fayol, ¿sí? Que tuvo su especialidad en el área de la minería y que ocupó muchos cargos gerenciales laboralmente, se preocupó más en la parte superior, y por eso la estoy marcando en este momento, de la organización, con un mayor énfasis de entendimiento a nivel general. Con esto quiero decir que estuvo concentrado en esta parte superior, que era donde estaba dada o donde está dada la toma de decisiones y las funciones estratégicas de una organización, que ya lo hemos mencionado en la primera clase y que desarrollaremos a posteriori con una clase específica o con varias clases de estrategia al respecto, pero tiene una mirada, además de ese sector de la organización, un enfoque sobre toda la organización, tiene una mirada general. Y es ahí la diferencia que está dada sobre la mirada de Taylor y de Fayol, que en sí estuvieron trabajando en forma simultánea, porque Taylor tuvo su auge en Estados Unidos y Fayol en lo que sería la parte del continente europeo, ¿sí? Pero bueno, con esas miradas
distintas, con sus miradas particulares, que también obviamente lo dieron su profesión. Y tenía algunas premisas, Fayol, que tiene que ver que el individuo era un elemento más y estaba muy consustanciado él con el tema de preservar la autoridad dentro de una organización y eso también le juega en contra, que ya después lo vamos a ver, ¿sí? De hecho, solo cree en dos tipos de comunicaciones, las descendentes y las ascendentes. Dentro de las descendentes están la comunicación que pueden impartir los jefes a sus subordinados y dentro de las ascendentes la que puede comunicarse el subordinado con su superior, ¿sí? Pero digamos que pone mucho énfasis en preservar justamente la autoridad y mediante ese camino, ¿sí? Y no deja alternativa. Menciona por ahí el camino del puente, pero como una cuestión excepcional en la cual el individuo a veces se puede conectar con el que está al costado, pero no es partidario y no es partícipe justamente de esa modalidad. ¿Mm? Permítanme que sigo tomando mi mate mientras estoy charlando con ustedes. Así que, bueno, y realiza lo que a mi criterio es algo de avanzada en aquel momento, ¿sí? Eh, el aporte o desarrollo de las propuestas básicas, que son estas cinco. Fíjense que hay conceptos que todavía se manejan en la actualidad y por eso a mí, o por eso nos parece revolucionario todo el, el aporte que había hecho, ¿no? En principio desarrolla el concepto de administración, empieza a mencionar lo que hoy conocemos como estructura organizacional, que es la división de áreas de la organización, menciona los 14 principios de administración, que después vamos a notar que son algunos excesivos pero bueno, fueron el puntapié para la estructura de lo que sería su esquema metodológico. Desarrolla un manual de procedimiento, con lo cual es totalmente avanzada, ¿sí? y, y ni hablar que desarrolla un modelo para cubrir cada puesto de trabajo, ¿sí? Por eso acá está cada una de estas figuras que a mi criterio o al criterio de la comisión es muy, muy revolucionario, muy avanzada inclusive. Bien, vamos a desmenuzar uno por uno. Desarrolla el concepto de administración. Fíjense que la semana pasada nosotros vimos, o en el video anterior, mejor dicho, vimos cuando analizamos las funciones de la administración que estaban compuestos por 5 elementos, ¿sí? Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Esto se puede encontrar hoy por hoy en 4 ítems, ¿no? Pero él ya avisoró lo que consideraba la planificación, que era prever, ¿sí? Establezcamos y dejemos asentados todo lo que vamos a cumplimentar como organización, cuáles van a ser nuestros propósitos, a dónde pretendemos llegar. Ni hablar con el tema de la organización, cómo vamos a llevarlo adelante, quién lo va a dirigir, quién va a ser, quién o quiénes van a ser las personas que van a llevar adelante la tarea de conducción y naturalmente cómo articular toda esa sinergia para poder cumplir con ese propósito. Y el control, ¿sí? O sea, estamos hablando de alguien que avisoró en aquella época todos estos elementos fundamentales. Las funciones dentro de la empresa, ¿sí? O lo que sería a posteriori como la división, ¿sí? Dentro de una organización, estas que tienen que ver con la estructura organizacional, lo que conocemos después como organigrama, ¿sí? Fíjense que acá lo dividió en las áreas técnicas, en las áreas comerciales, en las áreas financieras, de seguridad, de contabilidad. Las funciones técnicas que están dadas por la producción, la fabricación y la transformación en el proceso productivo, las áreas comerciales que incluyen la parte operativa de ventas y la parte financiera, la búsqueda de capital o de financiamiento para poder llevar adelante los objetivos propuestos en la planificación, ¿sí? Las de seguridad que tiene que ver con cuidar este,
las instalaciones, el patrimonio neto de la empresa y la seguridad del personal fundamentalmente, ¿sí? La función de contabilidad que tiene que ver con el desarrollo de los inventarios, los balances, el análisis de los costos, la función de administrativa o de administración que tiene que ver con la organización, con la dirección de la organización, ¿sí? Y vamos a ver que desarrolla los 14 principios de administración, ¿sí? Y acá vamos a ir desarrollando uno a uno. La división del trabajo pone una mirada muy, muy, muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la importancia que le brinda a este aspecto, ¿sí? Eh, la división del trabajo lo toma como el orden natural, como que para producir mayor eficientemente es necesario dividir las tareas y asignar responsabilidades a cada uno. Justamente el segundo punto de sus principios de administración tiene que ver con la autoridad y responsabilidad. Establece un concepto que la autoridad es la capacidad de mandar y hacerse obedecer, ¿sí? El derecho divino otorgado, con lo cual centra muchísimo su atención justamente en esta parte, ¿sí? Bueno, la disciplina lo entiende como la obediencia al sistema de autoridad existente. La unidad de mando que cada persona, ¿sí? Para la ejecución de sus trabajos, ¿sí? Debe recibir orden de un solo jefe. Para evitar cualquier tipo de distracción o de confusión con las indicaciones que le pueda mandar los jefes, se entendía que la unidad de mando, al igual que Taylor, debía provenir de un solo jefe, para que el operario o la persona que estaba desarrollando la tarea de carácter operativo no entrara en confusión por si en algún momento se cruzaran dos supervisores dando órdenes diferentes. Entonces, esto era una fuerte indicación dentro de sus preceptos de administración. Unidad de dirección que tenía que ver no con la directiva, sino con la unidad, con la conducción. Debía existir un criterio de conducción en la unidad de dirección para poder llevar adelante la ejecución de las tareas. La subordinación del interés particular al interés general, esto tiene que ver con el propósito central de todos los individuos debe ser el propósito de la organización y cualquier cosa que esté por fuera de ella deberá ser dejada de lado porque todos deben estar consustanciados con los propósitos de la organización. La remuneración al personal, que está dada porque cada individuo por sus tareas debe recibir y debe percibir un jornal, un dinero, con lo cual, y esto debe estar vinculado al esfuerzo que ha otorgado a la organización, o la energía que ha proporcionado a la organización, ¿sí? Continuando con los principios de administración, eh, otro de los que marcaba como eje central, y valga la redundancia, era el de centralización. Centralización entendía que las decisiones eh, estratégicas y generales de las empresas, de la organización, debía estar dada en forma concentrada y a partir de ahí se empezaba a distribuir todas las directivas para los subordinados. Naturalmente que la jerarquía estaba dada por la ubicación que tenía cada superior en la pirámide y en los distintos eslabones que ocupaban dentro de la escala jerárquica y que eso obligaba a una responsabilidad que estaba dada según el puesto que ocupaba, ¿sí? En cuanto al orden, establecía que cada cosa debía estar o cada elemento debía estar ubicado en su lugar exacto, ¿sí? Los obreros trabajando en la parte operativa, los mandos medios dando directivas consustanciadas con el número uno, con las directivas del número uno de la organización. La equidad está dada por un equilibrio que debía existir en cuanto a la energía que proporcionaban los integrantes de la organización, pero eso también estaba dado con una
eh, vinculación de que si no dejaban todo lo mejor, también iba a ser sancionado dentro de la organización, ¿no? O sea, estaba consustanciado con el tema del esfuerzo. La estabilidad de personal se entendía también, al igual que Taylor, que se debía proporcionar un tiempo para que el personal pudiera aprender las tareas, pudiera estar capacitado y poder llevar adelante de manera eficiente sus tareas, pero también tenían que tener un tiempo para poder desarrollarse en la organización. La de iniciativa justamente está dada por el aporte y la inquietud que podía generar el individuo dentro de las organizaciones. La unión de personal eh, conceptualizaba que los individuos estaban, si trabajaban en armonía, iban a desarrollar mejor sus tareas. Entonces, era importantísimo llevar adelante un clima acorde, adecuado y en paz, sin conflictos, cosa que después vamos a ver que es imposible materializarlo, pero entendía que esa era la manera ideal para trabajar. Bien, y así fue desarrollando los 14 principios de esto de la administración, que después estarían algunos cuestionados. Bien, el siguiente ítem habla de el desarrollo de un manual de procedimientos, ¿sí? A ver, con esta metodología de trabajo lo que pretendía Fayol era que las tareas que se desarrollan en un área o sector estén debidamente escritas y que si otra persona tenía que ocupar el trabajo de la persona que estaba por ahí cumpliendo funciones hasta ese momento en ese mismo lugar, pudiera quedar absolutamente claro y saber qué tareas tenía que hacer, ¿sí? Este manual de procedimientos o la metodología de manual de procedimientos se siguió y se sigue utilizando en muchas organizaciones actualmente. Esto es, si alguien está cumpliendo las tareas en el área de contabilidad, sabe perfectamente cuáles son las funciones que debe desarrollar y las debe dejar escritas o las debía dejar escritas y asentadas, ¿sí? Cosa que cualquiera supiera cuáles son las tareas de cada sector. Eh, este método, que fue muy revolucionario, también después recibió algunas críticas que tienen que ver con si el manual de procedimientos no se actualizaba, entonces mucho no servía, porque la verdad que la persona que venía a cubrir el puesto del anterior o que tomaba vista de cuáles eran las tareas que llevaba adelante esa persona, no tenía en general eh, la idea de todos los pasos, ¿no? Y después porque por otro lado también existen actividades que van surgiendo sobre la marcha y que son muy cambiantes, al igual que lo son o que lo es la dinámica de la organización en sí misma. Entonces, ese es un punto muy fuerte que desarrolló Fayol con el tema de la metodología del manual de procedimientos administrativos, pero que exigía su actualización permanente porque, bueno, el sistema dinámico de organización hace que todo el tiempo estemos en un proceso cambiante y si no se acentúa o no se deja escrito todo ese proceso de cambio, difícilmente la persona que pueda llegar a leer ese manual pueda entender cuáles son todas las diferentes tareas que se van desarrollando. ¿Ok? Eh, por último, desarrolla un análisis de aptitudes para cada puesto. Esto es, si hay alguien que va a ocupar un cargo en el área de finanzas, naturalmente que debe conocer o debe ser un idóneo o especialista en ese sector. Si lo va a ocupar en el área fabril, obviamente hay alguna persona que haya tenido experiencia en el sector y que obviamente conozca la metodología de desarrollo del trabajo. Entonces, ese fue otro de los grandes aportes revolucionarios. Eh, Sin dudas que como aspecto trascendental, Fayol fue un pionero de la administración porque hoy, como lo decía al principio del video, desarrolla lo que conocemos como funciones de administración, más allá de sus cambios en las terminologías o en la descripción de cómo
está dada actualmente en la bibliografía de presente o contemporánea, ¿sí? Pero allá en aquel momento había generado una, una revolución con sus aportes, con una mirada integral de la organización, con una mirada general. No perdamos de vista esto. La diferencia entre uno y otro. Fayol tiene mayor énfasis en la mirada de la dirección, pero mira toda la organización, ¿ok? Y como aspectos negativos, se manejó, y yo lo mencioné al principio, con un modelo rígido de autoridad que después fue cayendo por su propio peso, ¿sí? Porque obviamente había otras metodologías que ya la vamos a ver a partir de la Escuela de Relaciones Humanas, donde el individuo también puede hacer su aporte, tiene su constructivo dentro de la organización y empieza a tambalear, ¿sí? Al igual que el modelo de comunicación. Eh, También tiene modelos, o principios difusos, por eso decía que los 14 principios después empiezan a ser cuestionados y empiezan a decir, bueno, pero se están repitiendo algunos, podríamos unificarlos y podríamos acotarlo y sus seguidores o los pensadores siguientes empiezan a cuestionar justamente algunos de esos principios. Y lo más importante de todo es que vamos a seguir remarcándolo, como le hicimos al inicio, es no se toma en cuenta el comportamiento del individuo, no se tiene en cuenta, por eso me pareció esta figura interesante, qué era lo que pensaba y qué era lo que estimulaba al individuo, porque Fayol sostiene que la metodología de pago debe ser similar a la que establecía Taylor, ¿sí? A través de jornal, a través de pies de pago por piezas y bueno, y el individuo forma una parte más de ese proceso, de ese ciclo de proceso productivo. Así que es una de las grandes fallas que tiene el modelo planteado por la Escuela de Administración Industrial y General. Ya el próximo video lo van a compartir con Adolfo, y él les va a hablar justamente de lo que sería revolucionario respecto de el modelo de escuela donde ya empieza a involucrarse la importancia del individuo y cuáles son las necesidades que empieza a atender. Así que nos vemos en el próximo video.